¿Quién decís que soy yo? Homilía para el domingo 12 del tiempo ordinario en el ciclo C. Escuchando este año el Evangelio según San Lucas, hoy en el capítulo 9, versículos 18 al 24. Una vez que Jesús estaba orando solo, lo acompañaban sus discípulos y les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha resucitado uno de los antiguos profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro le respondió: el Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie, porque decía: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Entonces decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. Palabra del Señor. Hermanos, tratemos siempre de comprender el Evangelio con toda esa fuerza vital, dramática, comprometedora que lleva dentro. El breve texto de San Lucas, que acabamos de escuchar, quizás lo puedan ver en sus Biblias, por ejemplo, en la Biblia oficial de la Conferencia Episcopal Española, seccionado en 3 fragmentos, que en la Sagrada Escritura solemos decir perícopas. Una cosa es la pregunta de Jesús y la confesión de Pedro. Otra, el primer anuncio de la pasión y resurrección. Y una tercera, la llamada al seguimiento con la cruz de cada día. Son 3 temas y son uno solo. ¿Cuál es la verdadera identidad de Jesús? ¿Cuál es la identidad del destino de Jesús? ¿Cuál es la identidad del destino del cristiano? La cruz, la cruz, la cruz, y tras la cruz, la resurrección. Este es el mensaje. Y hay un detalle particular de San Lucas, que la escena ocurre como fruto de la oración de Jesús. ¿Qué había orado Jesús? ¿Qué había hablado con Dios, Padre suyo y Padre nuestro? Una vez que Jesús estaba orando solo, obviamente la pregunta que hace Jesús brota de la pregunta que Jesús hace al Padre: ¿quién eres tú, Padre mío? ¿Y quién soy yo ante ti y ante el mundo? Mi identidad es mi misión. Como tu propio ser es tu revelación al mundo. Tu amor y tu soberanía son tu esencia y tu actuación en el mundo. Y yo predico tu reino y tu reinado. De alguna manera tenemos que asomarnos, hermanos, a la oración sin fondo de Jesús al Padre, oración que hace solo, si bien con la cercana compañía de los suyos. Seríamos malos intérpretes del Evangelio si comenzáramos explicando, si quisiéramos reconvertir este pasaje en una clase de teología expositiva. Aparentemente Jesús está pidiendo informaciones para dar luego una lección, una catequesis. Creo que si vamos por este camino, le quitamos a la escena su dramatismo, su fuerza interpeladora que llega a nosotros.
Se trata de una pregunta que nos está haciendo Jesús a nosotros, mejor dicho, a mí, hoy y aquí. ¿Quién dices tú que soy yo? ¿Qué dices de mí? El punto de arranque es este. ¿Quién dice la gente que soy yo? La gente no conoce a Jesús, misterio de Dios, y todas las respuestas son incorrectas, en el fondo falsas, porque no enlazan con el misterio absoluto. Juan el Bautista, Elías, un profeta de los antiguos que ha resucitado, todas son falsas, pero todas coinciden en algo importante y válido. Todas apuntan a una apertura hacia el misterio. En el fondo, Jesús es el misterio de Dios que el hombre vislumbra. La respuesta certera de Pedro proclama: el Mesías de Dios. Pedro relaciona directa y personalmente a Jesús con Dios. Jesús, sin esta vinculación única con Dios, es nadie. Quizás el teólogo especulativo precise: Pedro confiesa la mesianidad, pero todavía no se le ha revelado la divinidad. La divinidad se le revelará en la resurrección. Hermano, esta racionalización del Evangelio no da razón del texto sagrado, que no se puede leer con tales categorías. Pedro, la Iglesia entera presente en sus palabras, proclama la totalidad de Jesús que viene del Padre. Sin esta totalidad no tienen sentido las palabras que a continuación va a pronunciar Jesús el Señor. Lo que Pedro y la Iglesia acaban de confesar es total y sublime. Por eso el texto sagrado puntualiza: Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie. Y aquí un versículo que nos inquieta: que no se lo digan a nadie. ¿Por qué? Porque no lo comprenderán. No es una prohibición táctica para salvar tiempos y aguardar a más tarde. Es mucho más. Pero sigamos con lo que a continuación dice Jesús. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. He aquí la autoidentidad de Jesús. Yo soy el rechazado por mi pueblo. Yo soy el resucitado al tercer día. La primera lectura de hoy era de la profecía de Zacarías. El libro de Zacarías, en el orden de los libros del Antiguo Testamento, es el último. Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de perdón y de oración. Y volverán sus ojos hacia mí, al que traspasaron. Le harán duelo como de hijo único, lo llorarán como se llora al primogénito. Capítulo 12 de Zacarías. Texto misterioso. San Juan lo ha aplicado a Jesús alzado en la cruz para darnos su verdadera efigie. Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura: no le quebrarán un hueso, Cordero Pascual, el libro del Éxodo. Y en otro lugar la escritura dice: mirarán al que traspasaron. Jesús saqueado, alzado en la cruz, y todos estamos invitados a mirar al que traspasaron. Y San Lucas nos presenta en la escena del Calvario algo que nos evoca el duelo por el Hijo único. Toda la muchedumbre que había concurrido a este espectáculo, al ver las cosas que habían ocurrido, se volvió dándose golpes de pecho. Y harán duelo de él como duelo por el Hijo único. La identidad histórica de Jesús lleva estos dos extremos: desechado hasta ser condenado a muerte, amado por Dios hasta ser resucitado. Este es Jesús. La última revelación es que esa identidad personal de Jesús
Él la transporta para que sea la verdadera identidad de todos los que quieran ser sus discípulos. Jesús decía a todos, no a los apóstoles, no a un grupo selecto, sino a todos. Por lo mismo, a mí también. Si alguno quiere venir en pos de mí, se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí, por mi causa, la salvará. ¿Cuál es nuestra verdadera efigie, nuestra identidad cristiana? La que acabamos de decir. La cruz de cada día, la pérdida de la vida para alcanzar la gloria y la vida. Estamos hablando de misterios absolutamente concretos. He aquí cómo describe San Pablo nuestra identidad bautismal cristiana con unas palabras revolucionarias que suenan en el Nuevo Testamento y que es la segunda lectura de hoy. Cuantos habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. No hay judío y griego, esclavo y libre, hombre y mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, sois descendientes de Abraham y herederos según la promesa. En la comunidad cristiana, hermanos, ante el supremo valor de nuestra filiación divina, se borran todas las diferencias sociales, culturales, raciales, religiosas, y este carácter último de ser varón o mujer. No es más digna una condición que otra, porque todos somos hijos de Dios santificados en Cristo. Está hablando del bautismo. Concluyamos, hermanos, con una plegaria a Jesús, arrancada, si fuera posible, de su propio corazón, de los sentimientos que bullen en él. Enséñame, Jesús, quién eres tú, para que yo sea igual que tú, y en esta identidad divina halle mi misión en tanto que voy caminando hacia ti en esta tierra. Amén.